Hoy en mi Movie Tips, Jesús, quiero tipear sobre una pregunta bastante... A mí me parece difícil, yo creo que para ti te va a parecer fácil, que es sobre el guión. Sí. ¿Qué tengo que hacer como actor o actriz para prepararme el guión? Vale. Vamos a empezar por partes. Ujú. 1. ¿Qué es un guión? Esperemos que a estas alturas la gente sepa lo que es. Sí, porque si no empezamos mal. Pero bueno, explicamos un poco rápido. Un guión pues es una herramienta escrita en la que se desarrolla la historia, ¿no? Ujú. La trama. Pues en ese guión vamos a encontrar lo que se ve y lo que Lo se que- oye en toda la película. Esto tiene matices porque puede ser un guión, por ejemplo, de radio, y solo se leería lo que se oye, porque Claro. no hay imagen. En cine pues hay imagen y Ujú. sonido. Vale, ok. Ya hemos recibido esto, ya tenemos la historia. Entonces, lo primero, leértela. Vale. Parece una obviedad, pero te tienes que leer para saber de qué va la historia. Ujú. ¿Vale? Entonces, vamos a poner un punto cero, ¿vale? Un paréntesis, que es, has recibido el guión para que, es decir, hay distintos puntos en los que tú recibes un guión, Sí. en el que te vas a preparar una parte para hacer alguna prueba o algo, o Ujú. para un personaje, o tienes que conocer la historia, o ya estás seleccionado has hecho una escena de ese guión y ahora ya te ha llegado el guión El completo. guión completo. Vale. Ujú. Si te quieres presentar a una convocatoria de algo, Ujú. también es muy importante leerse esa convocatoria, ¿vale? Lo voy a repetir Importante, mucho importante. porque hay a veces que recibimos, por ejemplo, estamos buscando mujer entre 20 y 32 años. José Luis, tienes 54 años, no encajas en No esto. encajas, no. No encajas en el papel, por mucho que quieras interpretarlo, no encajas. Vale. Entonces nos hemos leído la convocatoria, hemos recibido el guión. Ujú. Vamos a poner el supuesto de ya nos han seleccionado. Hemos Vale. hecho una pequeña escena, nos han gustado, la imagen, como hemos interpretado, ya tenemos el guión. Vale. Ya hemos recibido el guión de la historia. Léetela. Léetela para comprender, punto 1, leértelo para comprender Exacto. de qué va la Y historia. leerlo entero también, ¿no? Sí, o sea, sobre todo, es decir, es interesante leértelo entero y en orden. No te Sí, saltes páginas, no vuelvas, porque igual no claro. te enteras muy bien de la Parece, historia, parece intuitivo, pero no es tanto, ¿eh? ¿no? Lees desde el principio y del final. Le Ujú. vas a entender qué es lo que me está contando la historia, Ujú. ¿vale? Ese sería el punto número 1. Punto número 2. ¿Qué personaje tengo? ¿Vale? Em, Analizar qué personaje es. Ujú. Qué persona es, cómo es, a qué se dedica, qué es lo que se va a desarrollar en la historia. Ujú. Puede ser un personaje muy pequeño, pues soy el panadero 2, ¿vale? Pero bueno, Claro. tengo que tener muy claro qué, qué panadero es, Ujú. cómo es ese panadero, con cualquier personaje. Si es el personaje principal, vale, mi personaje protagonista, vale, tengo un personaje Mm. protagonista, vale. ¿Qué es lo que hace ese personaje? ¿Cómo es? Hacer un desglose de características, es decir, Mm. psíquicas, de cómo interactúa con el resto de personas, cómo es un personaje tímido, Mm. es más extrovertido, es más... Todo eso lo tenemos que tener muy claro para ir confeccionando nuestro personaje, ¿no? Nuestro... Punto número 3. Importante, ¿qué es lo que ocurre en esa Ujú. historia? Es decir, los arcos. Y digo arcos en plural porque a veces no solamente hay Claro, al una final pueden haber subtramas dentro de lo que estás haciendo. de qué es lo que está contando, qué historia estamos contando. Ujú. A través de ese personaje va a vivir unas situaciones. Mm. Ya hablaremos de los guiones, por ejemplo, en otro, en otro podcast, Ujú. en el que esa trama, ¿no? Esa trama, cómo se desarrolla. A Ujú. tu personaje le van a pasar cosas. Si no, no, Claro, no tiene sentido. claro, no tiene aliciente. Nadie va a ver una película de 2 horas, una persona cortando un geranio. Ya, la verdad que sería un poco una tortura, ¿no? Estoy muy concentrado, es un personaje muy serio y profesional y corta geranios. Sí, Al no. personaje le van a pasar cosas, Claro. ¿vale? Entonces, ¿cómo va a vivir?
ese personaje, esas tramas. Tú tienes que analizar Ujú. esas diferentes puntos de la trama en el que el personaje va a tener una evolución. Claro. Y desde nuestro punto de partida, nuestro personaje es así, Ujú. fíjate, yo sé, un policía que es muy, muy cobarde, no ha sabido tal, pero va a pasar algo, que eso va a hacer que vaya evolucionando como... Ujú. Y entonces tenemos que tener muy claro, desde del guión, en qué punto de la trama estamos Ujú. y cómo mi personaje va a ir evolucionando. Y lo tenemos que tener muy claro porque las películas, si tú lo sabes bien, a veces no se graban cronológicamente. Claro. Entonces hay a veces que dices, se va a grabar la escena Mm. 23 Sí, de sí. Yana, ¿no? Entonces, esa escena tienes que tener claro en qué punto de la trama está Mm. y cómo está mi personaje en En ese punto ese también, punto. claro. Porque no va a tomar las mismas decisiones ni de la misma forma si estamos al principio que si estamos al final. Claro, entonces tienes que tenerlo eso muy claro para poder desarrollar ese personaje Mm. en la escena. Tienes que Exacto. tener muy claro. Para poder. Esa es la flexibilidad que tiene que tener un actor o una actriz Ujú. eh, a la hora de grabar una película, Mm. porque, como hemos dicho, no lo grabas de manera cronológica Claro. y igual mañana estás grabando otra escena en la que tu Sí, personaje está en otra situación completamente ¿no? diferente y Incluso otro punto. en el mismo día, ¿no? Cambiar, como son en el mismo set, pues a lo mejor tenemos que grabar la escena 3 y la escena 28. Claro, imagínate el principio y el final. Igual coincide porque es una película que acaba ¿sabes? Tiene un final redondo, ¿no? Y Ujú. entonces vamos a grabar hoy, vamos a grabar el principio y el final, y tu personaje no es el mismo Claro, al principio y al final, ha te tienes que evolucionado. entender mucho las decisiones que toman y Bueno, todo. te estaba hablando del punto 3 de todo esto, pero bueno, eso lo podíamos separar un poco en el Ujú. punto 3 y un punto 4 porque ha sido todo muy amplio. Es decir, Claro. está lo que es la trama de la historia y Ujú. luego las diferentes escenas, ¿no? De Mm. cómo va evolucionando. Vale. Punto 5 también importante, el contexto en el que se está desarrollando esa historia. Mm. No es lo mismo esta historia que te estamos contando en una época actual o en los años 20 o Claro, en la Edad Media. claro, el contexto social y cultural que tengas. Tu personaje no se va a comportar igual, no va a hablar igual. Ujú. Luego hay, vamos a llamarle como aberraciones, ¿no? Intencionadas, que es Ujú. como, vamos a hacer un Romeo y Julieta en versión moderna, Claro. haciendo guiños al pasado y guiños al presente, pero bueno, ya es jugar un poco con el contexto, con las situaciones, pero hay que tener muy claro cuál es el contexto, ¿vale? En el que se está desarrollando la historia para poder tener muy claro tu personaje y los personajes que te rodean y las situaciones que te rodean, Ujú. para poder interactuar adecuadamente en el set. Punto Sí, 6: las relaciones con los distintos personajes. súper importante también porque tampoco te vas a comportar de igual manera con alguien que tengas una relación que con otra persona, ¿no? Ahí Incluso. podríamos hacer hasta un arco, ¿no? O sea, un árbol genealógico, ¿no? Con flechitas. Es decir, vale, Sí. mi personaje es este. ¿Cómo se lleva Mm. con este personaje? ¿Qué relación tienen? ¿Cómo se comporta Ujú. con este, con este, con este? Me estaba acordando, hay una película de John Ford, Centauros del Desierto, Ujú. ¿vale? John Wayne, que en esa película el director, antes de empezar la película, les dio a cada personaje Ujú. un librito donde se contaba la historia de tu personaje antes de que empezara la película, Okey. ¿vale? Entonces, esto es lo que te ha pasado en todo este tiempo que no Ujú. hemos visto y ni siquiera se va a grabar, ¿vale? Pero en esa pequeña cartulina donde te contaba esa pequeña historia, sabías qué relación tenías con el resto de personajes. Ujú. Entonces, eso no se iba a ver, pero sí que se iba a sentir. Entonces, Claro. al principio de la película, claro, él llega, va a casa de su hermano, tiene una relación con su cuñada Ujú. y ves ahí una tensión
Claro, la historia que no te están contando, que es, pero es que en realidad tú estabas enamorada de tu cuñada, Ujú. se casó con tu hermano, tú te fuiste a la guerra. Entonces, todo eso condiciona a Mm. cómo te comportas, aunque no se vea, aunque Sí, aunque luego no es, lo principal para la historia, no es lo que estás contando. pero una subtrama, hay un contexto debajo que Claro, tú no lo ves, pero lo sientes. claro. Pasa a veces, ¿no? Que en la vida real, por ejemplo, que estás hablando con alguien y de repente alguien te dice: "Oye, ¿pero te cae mal?". Y dices: "No, no me cae mal". No sé, es que no te estás comportando rara con esa Mm. persona, ¿no? Igual sí que o te ha hecho Claro, igual tienes ahí una y hay un pozo adversión. que nos hace comportarnos de diferente manera, de Claro. mirarlo de diferente manera. Eso en las películas, en el cine, es lo que tenemos que recrear. Claro, al fin y al cabo buscamos ese realismo de la interacción humana, ¿no? Y si no tenemos esa idea de que las relaciones no son superficiales, no vamos a conseguir ese realismo. Punto 7, diálogos. Vale, ya conocemos la historia, Ujú, ya conocemos cómo nos vamos a comportar, cómo hablamos, qué frases, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ujú. Y eso está muy relacionado también con todo lo que hemos estado hablando, Claro. de nuestra relación con los personajes, el Mm, contexto, la trama, la situación en la que estamos, cómo estamos viviendo toda esa historia. ujú, Y eso va a hacer que condicione nuestra forma de hablar. ujú. ¿Vale? Y aquí hay una parte muy importante que es que sería el siguiente punto, que son las motivaciones que nos lleva a, a todo. Claro, porque tú no haces las cosas por hacer, siempre las haces por un motivo. Vale, quiero que te quedes con esa palabra, motivaciones, Ujú, ¿vale? Porque vamos a pasar muy rápido al siguiente punto, que es qué hacemos, qué acciones tenemos. Eso ujú, también en el guión aparece, ¿no? Es decir, qué personaje, qué es lo que hace, ¿no? Que es, pues coge un vaso de agua, entra y abre la puerta, ¿vale? ujú. Quería decirte primero esto para que nos quedara muy claro qué decimos y qué hacemos con la Las atmósfera de motivaciones. motivaciones. Ujú. Y esas motivaciones son las que nos van a hacer movernos, hablar. Claro. ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué pensamiento tenemos en la cabeza Ujú, para hacer una determinada acción o decir una frase? Esas motivaciones están condicionadas a todo lo que hemos hablado anteriormente, ujú, el contexto, la situación, la trama. Entonces, está ocurriendo una escena y el personaje, antes de que haga algo, antes de que diga algo, está pensando algo. Fíjate, en lo que hemos hablado antes de qué relación tengo con estos claro. personajes. Si yo estoy enamorado de manera secreta contigo, hacia ti, Ujú. antes de hablar ya estoy pensando cosas. Claro, tú no hablas por hablar, siempre hay algo en tu mente, hay un diálogo que ya tienes en tu mente. Aunque sea una frase tan sencilla como, hola, buenos días, quiero una barra de pan. Ujú, Pero yo estoy enamorado locamente del panadero. claro. Y entonces esa frase de, hola, buenos días, deme una barra de pan, ya en mi cabeza hay cosas antes de decir eso. Mm. He entrado y lo he visto. Qué guapo que está. Que, Dios, estoy yo guapo. Inseguridades que me están creando en la cabeza, que me están bombardeando. Sí, ay, a ver si va a pensar que le estoy mirando, ay, voy a disimular, ay, Y eso, como actor, la tenemos que repetir en la cabeza. Porque eso es lo que no se va a decir, mm, pero se va a ver. claro, Se va a porque ver en nuestros ojos. es mucho más importante el diálogo que tenemos en nuestra cabeza que el diálogo que vamos a decirle a la otra persona. Ese nos cuenta mucho menos. Es importante, creo que, o sea, son frases que se van a decir y que están por algo, que son lo que va a hacer que la historia fluya, Claro. pero la interpretación está en lo que estamos pensando todo el Mm, rato, que es lo que las motivaciones, como hemos dicho, esos impulsos que nos hacen hacer una determinada acción, decir una frase o encadenar frases.
Ujú. Es decir, a veces tenemos un diálogo y todos estamos pensando y ese pensamiento, esa frase que hemos dicho nos lleva a un pensamiento y ese pensamiento nos lleva a hacer otra frase. Ujú. Vuelvo otra vez al ejemplo de la vida real. Igual estamos hablando una frase una conversación muy sencilla sobre, pues, ¿qué vas a comer? Pues voy a hacer esto, voy a hacer lo Claro. otro. Y de repente dices, pues yo voy a hacer unos tomates con tomates. Y entonces te acuerdas de tu madre que te Mm. preparaba tomates cuando eras un niño y eso te lleva a pensar en la infancia y y eso ocurre en la vida real, es Sí, decir, sí, esos pensamientos encadenados que nos llevan de un sitio a otro. claro. Eso es lo que tenemos que recrear en una actuación Mm. también, es decir, esos pensamientos que nos han hecho. em, Estás cabreado, vas a decir algo, pero ¿por qué? ¿Por qué estás cabreado? ¿Qué te está haciendo que estés cabreado? Mm. Eso es lo que está en tu cabeza. Eso es en lo que tiene que bombardear, para se surge aquí para Claro. poder expresar, para poder moverme, para Mm. poder siempre pensar el por qué hago esto, por qué digo esto, qué es lo que está pensando mi personaje, Mm. sin olvidar todo lo que hemos dicho anteriormente, el contexto, la relación con los personajes, en qué Claro. situación estoy en la trama. Hombre, es que si te olvidas, luego el pensamiento que tienes en tu cabeza no va a ser el mismo, ¿no? Y todo eso, como hemos dicho, en el guión está solo lo que se ve y lo que se oye. Entonces, todo eso que estamos diciendo Ujú. que no aparece, pues, apúntatelo. Te lo Claro. puedes apuntar en el Al guión. final es analizar tu guión, apuntártelo, entenderlo, preguntar si tienes que preguntar. Obviamente siempre hay un equipo detrás de todo lo que estamos haciendo. Me gusta que hayas utilizado esa esa palabra, la de colaboración, porque llegamos al último punto, que es Ujú. precisamente eso. Habla con el equipo. Si al Exacto. final no estás trabajando tú solo. Ujú. Es decir, hay un equipo que te rodea, Ujú. ya unos compañeros que te rodean, otros personajes, el director que tiene una visión estética, ¿no? Mm. De todo lo que va a suceder. em, Incluso, ¿sabes? Arte, todo lo que nos rodea, hay una persona que Mm. está encargada de eso. Entonces, entre todos puede fluir bien. Por ejemplo, como personaje, ay, pues mira, la taza, necesito que tenga un agarre, Claro. porque mi personaje lo va a coger, pero igual el de arte te dice, no, porque esa taza tiene que ser así, porque en el siglo III Sí, sí. eran de ese estilo, todo estamos haciendo de manera rigurosa. Vale, entonces me tengo que adaptar yo a esta situación. Entonces, Mm. es un trabajo en equipo. Claro, al final una película no se hace con una sola persona, se hace con muchas. Sobre todo también, por ejemplo, hablar mucho con el director para entender Mm. cuál es su visión, qué es lo que está buscando de ese personaje en Ujú. concreto, cómo lo ve él y aportar tú una visión. Pues mira, yo he creado esto, Ujú. al director le puede convencer o decir, pues mira, podemos ir por aquí o por allá y un poco adaptarse. Ujú. Me acordaba de Los cazafantasmas, ¿no? Por ejemplo, que había un personaje, el, el personaje gracioso, simpático, poquita Ujú. cosa, que en un principio estaba diseñado para otro actor, Ujú. pero ese actor, su visión era completamente diferente a la del director. O sea, voy a ponerle un acento alemán, porque mi personaje creo que le pega y tal, pero el otro Ya, dijo, o sea, no, porque a lo va a mejor ser, no lo vas a claro, hacer. demasiado cómico, Mm. no va por ahí. O sea, queremos que sea un personaje simpático, poquita cosa, pero bastante dentro de la parodia, Ujú. pues que sea alguien creíble, ¿no? Que Claro. no sea un Mm. estereotipo. No llegaron a un acuerdo y entonces buscaron a otro actor. Es decir, a veces esos choques provocan que, Claro. Al eh, final hay veces que el trabajo en equipo, tu visión y la de otra persona no se conjuntan, por así decirlo, y claro, pero lo bonito de todo esto es que todos remen hacia una dirección, ¿no? Que tengan claro. todos claro y que se cree una sintonía Ujú. para poder llegar a buen puerto. Mm. Pues como ves,
es muy arduo, es mucho trabajo, Sí, sí. muchos puntos para tener en cuenta y cuanto más se trabaje en todos esos Mm. puntos, mejor será tu personaje.